Bien, mis queridos amigos, estamos analizando las Sagradas Escrituras y estamos mirando un tema que es muy interesante para cada uno de nosotros. Cuando usted mira Mateo 27, 51, encontrará que al ser rasgado el velo o la cortina, daba por terminado el sistema o sacrificios que eran símbolo o sombra de la realidad. Ya los sacrificios terminan. Así lo dice la profecía de las 70 semanas, que usted la puede encontrar allí en Daniel capítulo 9 del 24 al 27. Pero, ¿qué nos dice el versículo 27? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar tanto el sacrificio como la ofrenda. Mi querido amigo, Cristo era la ofrenda que abría el nuevo pacto con su propia sangre. De esta manera, el pacto antiguo con la sangre de animales quedaba anulado. Fíjense lo que está allí en Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer. Puede leer Hebreos 8:13. De esta manera, los ritos del antiguo santuario desaparecen, porque solo eran sombra de la realidad. Cuando la realidad apareció, cuando Cristo aparece, las sombras o símbolos desaparecen. Mi querido amigo, el sacrificio de Cristo es la realidad. ¿Qué está sucediendo aún hoy? Lo que sucede aún hoy es que muchas personas siguen practicando algunos de esos símbolos o ritos porque el sacrificio de Cristo no hizo nada en ellos. No han creído realmente en Cristo Jesús. Les invito a que ustedes puedan leer Hebreos capítulo 9, puedan leer todo el capítulo, porque es muy importante. Creo que este es uno de los capítulos que está en la Biblia, que es demasiado interesante. Pero solo vamos a leer el versículo 1 del capítulo 9. Esperamos que usted pueda leer todo el capítulo. Y dice el versículo 1, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de cultos y un santuario terrenal. Interesante. Y necesitamos escudriñar todo esto para darnos cuenta de la realidad. La realidad, mi querido amigo, es Cristo Jesús. Les recuerdo eso. Y es muy importante. Y por eso quisiéramos que usted pueda leer todo el capítulo 9 de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y nos sigue diciendo lo que contenía la primera parte, porque recuerden que el santuario estaba dividido en dos partes. Para eso estaba la cortina. Lugar santo y lugar santísimo. Estaba dividido en dos partes. En la primera parte, usted puede encontrar allí en Hebreos 9 todo lo que estaba allí en la primera parte. Y en la segunda parte, que es el lugar santísimo, encontraba el arca del pacto. Debes leerlo
¿Para qué? Para tener una idea de lo que es la sombra y de lo que es hoy la realidad. Por otro lado, cuando usted va a Hebreos 9:8, dice, dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviera en pie. Mi querido amigo, escudriñar las Escrituras es muy interesante. Si usted va allí a Lucas 19:10, va a encontrar que Cristo nos dice a nosotros, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es muy interesante que nosotros podamos entender lo que se hacía en el santuario terrenal para darnos cuenta que era un símbolo de la realidad. Y la realidad es Cristo Jesús. Mi querido amigo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que puedas estudiar las Escrituras y darte cuenta que cada uno de nosotros estamos involucrados en esta historia y necesitamos escudriñar para entender el plan de salvación. Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre.